No pensé que un comentario descuidado pudiera destrozar mi mundo perfecto. Pero aquella noche en la gala, cuando me burlé de Tom delante de todos, desencadené una reacción en cadena que no pude deshacer. Las lámparas de araña proyectaban una luz resplandeciente por toda la sala mientras yo agitaba mi copa de champán, disfrutando del resplandor de admiración de nuestros amigos. Vestida con un vestido de alta costura me sentía intocable, hasta que abrí la boca y lo estropeé todo. ¿El último proyecto de Tom? Oh, cariño, es pintoresco, dije riendo, agitando una mano desdeñosamente. Todas esas pequeñas maquetas de edificios, bien podría estar jugando con legos. Mis amigos rieron educadamente, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Tom, esperando que pusiera los ojos en blanco o esbozara una de sus sonrisas de autodesprecio. En lugar de eso, se quedó inmóvil, con la mandíbula tensa y los ojos clavados en mí como fragmentos de cristal. Por primera vez vi algo en el que nunca antes había notado: ira. Ira real y descarnada. Forzó una sonrisa para el público, pero cuando se dio la vuelta lo supe. Había cruzado una línea que no podíamos dejar de cruzar. Aquel momento perduró mucho después de que las risas se desvanecieran, marcando no solo el final de la velada, sino el principio de nuestra desintegración. Para el mundo exterior, éramos la personificación de la perfección, Tom y Sarah la pareja de oro. Nuestra casa estaba inmaculada, nuestro calendario social repleto de eventos que gritaban éxito. Pero a puerta cerrada, las grietas se habían ido formando durante años, ocultas bajo capas de ropa de diseño y decoración cara. Siempre había pensado que el trabajo de Tom como arquitecto estaba bien. Funcional, pero difícilmente glamoroso. No encajaba en mi visión de una vida llena de prestigio y admiración. Él se pasaba el día esbozando planos de edificios que nadie notaría, mientras yo revoloteaba entre galas y almuerzos benéficos, disfrutando del brillo de la atención. ¿Y Tom? Nada de eso parecía importarle, ni las fiestas, ni los bolsos de diseño, ni siquiera el modo en que la gente me adulaba. En cambio, llegaba a casa todas las noches con los ojos cansados y una silenciosa frustración, hablando de proyectos que yo apenas entendía o de clientes que no apreciaban su visión. Es solo un trabajo, le decía con desdén cuando intentaba compartir su pasión. Para mí era solo un trabajo, algo que hacía para mantener a flote nuestro estilo de vida. Lo que yo no veía, o quizá decidí no ver, era lo mucho que significaba para él. Lo mucho que significaba para él más allá de su papel de marido. Y luego estaba Emma. Al principio, no era más que otro nombre en la lista de colegas de Tom, alguien a quien mencionaba de vez en cuando de pasada. Pero con el tiempo su presencia se hizo más frecuente en sus historias. Ella admiraba su talento, alentaba su creatividad y escuchaba cuando hablaba de sus sueños. La forma en que se iluminaba cuando hablaba de ella me revolvía el estómago, no por celos, no al principio, sino porque ponía de relieve todo lo que faltaba entre nosotros. Aún así, me dije que no importaba. Tom no se iría, no podía. Después de todo me debía esta vida, la casa, la seguridad, el estatus. Sin mí, ¿dónde estaría? Solo otro arquitecto luchando persiguiendo sueños imposibles. Así que ignoré la creciente distancia, la forma en que se demoraba en las llamadas telefónicas con Emma o se quedaba hasta tarde en la oficina más a menudo de lo habitual. Me convencí de que lo que estaba pasando era temporal, que las cosas volverían a la normalidad cuando superara la fase en la que se encontraba. De lo que no me daba cuenta, me negaba a verlo, era de que los cimientos de nuestro matrimonio ya se habían desmoronado. Y Emma no era la causa, ella solo era la chispa que iluminaba lo mucho que nos habíamos distanciado. La mañana siguiente a la gala, la casa estaba inquietantemente silenciosa, el tipo de silencio que se sentía cargado de tensión tácita. Tomé un sorbo de café en la cocina, todavía con el vestido de anoche puesto cuando entró Tom. Su rostro era ilegible, pero sus ojos, esos ojos penetrantes y dolidos, me atravesaron. «Tenemos que hablar», dijo con voz tranquila pero firme. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Sobre qué?, pregunté con ligereza, intentando disimular como si no hubiera pasado nada. «No finjas que no lo sabes», replicó golpeando la encimera con una mano.
El sonido me sobresaltó y por primera vez vi rabia en él, no solo frustración o resignación, sino rabia de verdad. Lo que dijiste anoche, Sara, no fue solo desconsiderado. Fue cruel. Me ardían las mejillas, pero forcé una carcajada. ¿Cruel? Estás exagerando, Tom. Fue una broma. La gente hace bromas todo el tiempo. No, me interrumpió, ahora con un tono gélido. Así no. No sobre algo en lo que he puesto mi corazón. Y no delante de todos los que conocemos. Hizo una pausa, pasándose una mano por el pelo. He terminado, Sara. No puedo seguir haciendo esto, no contigo. Se me cortó la respiración. ¿Haciendo qué? ¿De qué estás hablando? Voy a pedir el divorcio, dijo rotundamente. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. ¿Divorcio? Eso no formaba parte del plan. Se suponía que íbamos a estar juntos para siempre. Me lo debía, ¿no? No puedes hablar en serio, le espeté, con el pánico subiendo por mi garganta. ¿Lo echarías todo por la borda por un estúpido comentario? No es solo un comentario, dijo, sacudiendo la cabeza. Son años de sentirme invisible, poco apreciada. Como si nada de lo que hago fuera suficiente para ti. Eso es ridículo, espeté ahora con voz chillona. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Me estás abandonando? ¿Te das cuenta de lo que esto me hará? A nosotros. Se rió amargamente. ¿Echiai? Sara, ni siquiera te darías cuenta si desapareciera mañana. Has construido toda tu vida en torno a las apariencias, no a las personas. Pero el caso es que ya he tomado medidas para protegerme. Nuestras cuentas están congeladas y he contratado a un abogado. Sus palabras me dejaron tambaleándome. ¿Cuentas congeladas? ¿Un abogado? ¿Cómo ha podido hacer todo esto sin que me diera cuenta? Cuando se dio la vuelta para marcharse, la realidad se abatió sobre mí. Podría perderlo todo, la casa, el dinero, la vida que tanto me había costado mantener. Tom, espera, grité tras él con voz temblorosa. Pero no se detuvo. Salió por la puerta y me dejó allí de pie, agarrando la taza de café como si fuera lo único que impedía que me derrumbara. Las semanas siguientes a la marcha de Tom fueron como una caída libre. Cada día me alejaba más de la vida que había conocido. Sin acceso a nuestras cuentas conjuntas, mis ahorros disminuían alarmantemente rápido. Me decía a mí misma que no importaba, que aún podía mantener las apariencias, pero la verdad era imposible de ignorar. Mis tarjetas de crédito estaban al límite de su capacidad y las facturas se amontonaban en la encimera de la cocina como un reloj en cuenta atrás hacia el desastre. Aún así, no podía dejar de gastar. Un bolso nuevo por aquí, un tratamiento de spa por allá, era como si creyera que arrojando dinero al vacío que había en mi interior podría llenarlo, aunque solo fuera por un momento. Pero ningún lujo podía ocultar la distancia cada vez mayor que me separaba de mis supuestos amigos. Dejaron de llamarme, de invitarme a almuerzos o a actos benéficos. Al principio me convencí de que estaban ocupados, pero en el fondo sabía que no era así. Olían el fracaso como los tiburones la sangre en el agua. Uno a uno se fueron alejando, dejándome sola en la enorme mansión que ahora parecía más una prisión que un hogar. El silencio en la casa era ensordecedor. Sin la presencia silenciosa de Tom, o incluso su frustración para anclarme, me encontré a la deriva en recuerdos que había enterrado hacía tiempo. Una vez soñé con ser artista, ¿verdad? Antes de Tom, antes de toda esta riqueza y estatus, pasaba horas pintando, perdiéndome en colores y formas que parecían hablar más alto de lo que podrían hacerlo las palabras. Pero en algún momento cambié los pinceles por Birkins, la creatividad por la alta costura. ¿Por qué? ¿Porque era más fácil? ¿O porque pensé que el privilegio me haría feliz? Ahora, sentada sola en la cavernosa sala de estar, rodeada de cosas que de repente me di cuenta de que no significaban nada, me lo cuestionaba todo. ¿Alguna vez amé de verdad a Tom? ¿O solo había amado lo que él me daba, la seguridad, el estilo de vida, la validación? Él había sido constante y amable, siempre trabajando incansablemente para mantenernos,
mientras que yo desestimaba sus esfuerzos por considerarlos ordinarios, sin inspiración. El peso de mi propio egoísmo me oprimía, sofocante e implacable. Por primera vez en años, me pregunté quién era yo realmente bajo los vestidos de diseño y el pelo perfectamente peinado. Y lo que es más aterrador, me pregunté si sería demasiado tarde para descubrirlo. Desesperada por recuperar la vida que había perdido, me lancé a una campaña para recuperar a Tom. Le envié cartas manuscritas llenas de disculpas, monté llamadas telefónicas llenas de lágrimas en las que desenterraba recuerdos de nuestros primeros años juntos, e incluso me presenté sin avisar en su oficina con flores. «Podemos arreglarlo», le supliqué una noche con la voz temblorosa en el umbral de su puerta. «Cometí errores, pero tenemos algo que merece la pena salvar». Tom escuchaba en silencio con expresión ilegible. Cuando por fin habló, sus palabras fueron firmes. «Sara, se acabó. Tuviste tu oportunidad». Entonces llegó el golpe para el que no estaba preparada. Emma apareció a su lado durante la fiesta de un amigo común, con una suave sonrisa en la cara y el brazo entrelazado despreocupadamente con el suyo. La visión me golpeó como un puñetazo en las tripas. «Emma me ha ayudado a ver las cosas con más claridad», dijo Tom, casi con delicadeza. «Cosas que debería haber visto hace años». Su tono era tranquilo, pero el mensaje estaba claro: su futuro ya no estaba conmigo. La humillación ardió en mi pecho, transformándose rápidamente en rabia. ¿Cómo se atrevía a entrar en mi vida y arrebatarme lo que era mío? En mi desesperación, crucé una línea que no podía dejar de cruzar. Empecé a susurrar mentiras sobre Emma, sutiles al principio, luego más atrevidas. Rumores de que era manipuladora, oportunista, desesperada. Cada palabra se sentía amarga en mi lengua, pero me dije que estaba justificada. Si ella desaparecía, quizá Tom volvería. Pero cuando Tom se enteró, e inevitablemente lo hizo, la mirada de sus ojos destrozó cualquier esperanza a la que aún me aferrara. «Eres increíble», dijo con voz fría y firme. «Esto es lo que realmente eres, Sara. Egoísta y destructiva». No gritó ni dio portazos, sino que se marchó en silencio, dejándome sola entre las ruinas de mi propia creación. Aquella noche, mientras estaba sentada rodeada de botellas de champán vacías y vestidos de diseño que de repente parecían carecer de sentido, el peso de lo que había hecho se abatió sobre mí. No solo había arruinado la confianza de Tom, sino que había destruido partes de mí misma en el proceso. Por primera vez, me di cuenta de hasta qué punto había caído, no por haberle perdido, sino por en quién me había convertido al intentar conservarle. Sin más opciones, puse la mansión en venta, una decisión que sentí como arrancar la venda de una herida que aún no había cicatrizado del todo. Venderla fue a la vez un alivio y una humillación. La extensa finca había sido mi trofeo, mi prueba de éxito, pero ahora se cernía sobre mí como un símbolo de todo lo que había perdido. Cuando se hizo efectiva la venta, me mudé a un modesto apartamento en el centro, cuyas estrechas habitaciones contrastaban con la opulencia a la que estaba acostumbrado. Por primera vez en años, tuve que hacer un presupuesto, pensar en la comida, en las facturas de los servicios públicos y en si podía permitirme una taza de café más sin tener que gastar el alquiler de la semana siguiente. La desesperación me llevó a aceptar trabajos esporádicos para salir adelante. Empecé a trabajar en una cafetería local, sirviendo cafés con leche y limpiando mesas por el salario mínimo, muy lejos de las galas benéficas y los vestidos de diseño. Al principio odiaba cada segundo, la forma en que los clientes me chasqueaban los dedos, el dolor de pies tras horas de pie, la pura mundanidad de todo aquello. Pero poco a poco algo cambió. Empecé a fijarme en la gente que me rodeaba, la madre soltera que hacía malabarismos con 2 trabajos mientras criaba a sus hijos, el anciano que venía a diario con historias de su difunta esposa, el estudiante universitario que trabajaba de noche para pagarse la matrícula. Sus luchas empequeñecían las mías y, sin embargo, afrontaban la vida con una entereza que antes no podía imaginar. Eso me hizo sentir humilde como nunca me había sentido. Con el paso de los meses me di cuenta de que estaba cambiando, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción.
Viejos amigos a los que había descuidado durante mis días de socialité se pusieron en contacto conmigo, sorprendidos de que hubiera vuelto a la realidad, como dijo uno de ellos. No eran el tipo de personas a las que les importan las etiquetas o las apariencias, simplemente les gustaba por lo que había debajo de mi pulido barniz. Con ellos, me sentí visto como hacía años que no me sentía. Luego estaba la pintura. Un día, rebuscando en cajas que no había abierto desde la mudanza, encontré un viejo cuaderno lleno de dibujos que había abandonado hacía tiempo. Algo se agitó en mi interior, un destello de la pasión que una vez tuve. A tientas, volví a coger un pincel y dejé que los colores se derramaran sobre el lienzo como emociones que no sabía cómo expresar. La pintura se convirtió en mi vía de escape, mi terapia, mi forma de redescubrir partes de mí misma que creía perdidas para siempre. Con el tiempo, empecé a trabajar como voluntaria en un centro comunitario, dando clases de arte a niños desfavorecidos. Ver cómo se iluminaban sus caras cuando creaban algo bonito me recordó lo que de verdad importaba, no la riqueza ni el estatus, sino la conexión, la creatividad y el propósito. Lenta y dolorosamente empecé a reconstruir mi vida, no a la que me había aferrado por miedo, sino a una basada en la autenticidad y el sentido. Por primera vez en años me sentí suficiente. Un año después llegó el sobre por correo, una sencilla tarjeta blanca con elegantes letras doradas, la boda de Tom y Emma. Se me hizo un nudo en el estómago cuando la sostuve y pasé los dedos por encima de los nombres en relieve. Por un momento me planteé tirarla a un lado, fingir que nunca la había recibido. Pero en el fondo sabía que no podía evitarlo, ya no. El día de la boda era luminoso y fresco, la luz del sol se colaba entre los árboles mientras los invitados se reunían en el césped. Me vestí con cuidado, eligiendo algo discreto pero significativo, un vestido azul suave que me hacía sentir más yo que cualquier vestido de diseño. Mientras caminaba hacia el lugar de celebración, mi corazón latía con una mezcla de nervios y determinación. No se trataba de amargura o arrepentimiento, se trataba de cerrar el capítulo para los dos. Después de la ceremonia, encontré a Tom de pie cerca del borde del jardín, con el smoking ligeramente arrugado por los festejos del día. Parecía feliz, realmente feliz, como hacía años que no le veía. Cuando se dio cuenta de que me acercaba, su expresión se suavizó, aunque en sus ojos aún había un destello de cautela. «Sara», dijo, con un tono comedido pero no cruel. «No pensé que vendrías». Estuve a punto de no hacerlo, admití, esbozando una pequeña sonrisa. «Pero quería decirte algo, darte las gracias». Su ceño se frunció ligeramente y respiré hondo antes de continuar. «Me ayudaste a ver quién era realmente, la persona en la que no quería admitir que me había convertido. Y aunque siempre lamentaré cómo terminaron las cosas entre nosotros, estoy agradecida por lo que vino después. Me diste la oportunidad de empezar de nuevo, aunque no fuera contigo». Por un momento ninguno de los dos habló. Luego Tom asintió lentamente con la mirada fija. «Espero que hayas encontrado algo de paz, Sara. Es todo lo que siempre quise para los dos». «No hay vuelta atrás», dije en voz baja con la voz cargada de emoción. «Pero tal vez podamos dejar ir el resto». Sonrió débilmente, y aunque no había rastro del amor que una vez compartimos, había comprensión, un reconocimiento del dolor y el crecimiento que nos habían formado a ambos. Intercambiamos unas palabras más antes de separarnos, cada uno volviendo a su vida. Al salir del local, con el aire fresco de la noche rozándome la piel, sentí algo que no había sentido en años: paz. La redención no borra los errores, no reescribe la historia ni deshace el daño, pero ofrece algo mucho mayor: esperanza. Esperanza en un futuro definido no por la riqueza o el estatus, sino por la autenticidad, el crecimiento y el valor de ser yo misma de verdad, sin pedir disculpas. El peso de mis decisiones me afectó mucho después de que se calmara el polvo. ¿Cómo te enfrentas a los restos de lo que has hecho sin dejar que la vergüenza te ahogue? Había pasado años persiguiendo una vida que parecía perfecta por fuera, pero que me dejaba vacía por dentro. No fue hasta que todo se desmoronó, mi matrimonio, mi posición social, mi sentido de mí misma, cuando empecé a ver lo que de verdad importaba. Pero,
Esta claridad era fruto de haber tocado fondo o había tenido que hacer un esfuerzo consciente para enfrentarme a la persona en la que me había convertido. La redención no fue fácil. Cada paso adelante era como vadear arenas movedizas, cada paso en falso amenazaba con hundirme de nuevo. Sin embargo, en esos momentos de vulnerabilidad, encontré partes de mí que creía perdidas: creatividad, bondad, autenticidad. No eran cosas que el dinero pudiera comprar o que el estatus pudiera validar, venían de dentro. ¿Qué define una vida con sentido? ¿Son los elogios, las etiquetas de los diseñadores, la envidia de los demás? ¿O es algo más silencioso, más profundo? Las relaciones que cultivamos, las pasiones que perseguimos, la persona que nos esforzamos por ser cuando nadie nos ve. Durante mucho tiempo equiparé la valía con el éxito externo. Ahora, despojada de todo eso, estoy aprendiendo que la satisfacción no viene de lo que tienes, sino de quién eres y en quién decides convertirte.